Hoy celebramos el Día Mundial de la Vida Silvestre y hacemos conciencia sobre la importancia de conservar la flora y la fauna. Que la vida silvestre juega un papel muy importante. Entonces, ¿cómo sabemos un animal, el papel que juega dentro de un ecosistema? O sea, es toda esta serie de interacciones que hay dentro de los procesos que se dan en un ecosistema. Todos están interaccionando de una manera tal que se dan estos procesos y el ecosistema sigue viviendo. El investigador de la UNAM, Víctor Barraba, dice que el ser humano es una de las amenazas de la vida silvestre. La urbanización está amenazando tremendamente esta vida. Y no solamente la vida vegetal, sino también animal. Es decir, si nosotros en algún momento empezamos a deforestar, también vamos a perder conexiones con otros animales, con animales. En México, los animales en peligro de extinción son ajolote, guacamaya roja, lobo gris mexicano, tortuga caguama, manatí del Caribe, perrito llanero mexicano, tapir centroamericano, vaquita marina, entre otros. Cuando nuestro celote se nos está extinguiendo. Y los jaguares, ¿sabe cuántos jaguares hay aquí en México nada más? 4,000. Entonces eso quiere decir que si seguimos como vamos, pronto nos vamos a quedar sin jaguares. El especialista señala que el hogar es nuestra primera escuela para aprender a cuidar la vida silvestre en la ciudad y transmitirlo así de generación en generación. Con imágenes de Sergio Villanueva, Saray Mariscal, 21 Noticias.